El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy desfilaba por última vez con vida. 3 balas, 2 de ellas dieron en el objetivo. Obviamente cada una de esas balas tenían su nombre, pero cada una de esas balas tenía una intención de fondo. Cada una tenía un significado. Más allá del cometido de acabar con su vida, esas balas tenían una intención. Destruir un símbolo. Destruir al hombre que estaba generando peligro ante ciertos intereses. Intereses de los cuales se especula hasta hoy en día. No hay ninguna certeza. No hay ninguna confirmación más allá de las teorías. Y esta de la que vamos a hablar hoy es una de ellas. Aquí te vamos a presentar una teoría que sí puede sonar loca, como tantas otras que hay en el mundo, y sobre este caso. Un caso rodeado de teorías de conspiración. Pero ¿qué tan loca es? Puede ser loca, sí, pero tan loca como pensar que Lee Harvey Oswald, a 75 metros de distancia, con un rifle de cerrojo de bastante mala calidad, pudo hacer esos 3 disparos tan seguidos, con 2 de ellos cumpliendo el objetivo de matar al presidente. Que logró eso en tan poco tiempo y logró escaparse, fugarse, terminar en un cine, armado, nervioso, porque sabía algo. Y luego terminó ejecutando a un policía. Y qué casualidad que luego Oswald fue asesinado. Luego de estar detenido, obviamente. Jack Ruby le dio muerte. Era el chivo expiatorio ideal. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué este personaje, al cual enseguida salió a la luz? Como si ya lo estuvieran buscando apenas el presidente había dejado de respirar. ¿Por qué salió enseguida la foto de Oswald alterada, modificada, para mostrarlo justo con el rifle en la mano? Muchísimos misterios, muchísimas teorías, la bala mágica. Muchos quizás habrán visto la película de Oliver Stone, JFK, la cual, la verdad, deja muy en claro que hubieron muchas irregularidades en la investigación. Pero aquí vamos a hablar de 2 documentos en particular, 2 documentos oficiales. Uno es el Memo de Seguridad Nacional número 271, en el cual el presidente, el 12 de noviembre de 1963, 10 días antes, se dirige a James Webb, el director administrador de la NASA en ese momento, en el cual le solicita que prepare un programa en conjunto, un programa espacial, junto a la Unión Soviética. Dentro de ese contexto, Kennedy reafirma que tanto la NASA como los soviéticos deberían compartir ciertos archivos clasificados, ir por esa carrera espacial a la Luna, cosas relevantes a nivel de cooperación, incluida toda la materia de lo que tenía que ver con fenómenos espaciales desconocidos. Eso da lugar a algunas interpretaciones o malas interpretaciones. Mucha gente lo asume directamente como ovnis, objetos voladores no identificados, en el sentido directamente de lo que podría ser lo desconocido o lo extraterrestre o extradimensional, como quieran llamarlo. Otros simplemente lo catalogan como de las cosas en el cielo de procedencia dudosa, a las cuales Kennedy temía que pudieran ser malinterpretadas por los soviéticos y generar una guerra nuclear. En aquellos tiempos tensos, se hicieron pruebas en las cuales Estados Unidos, con determinados señuelos, demostró que los soviéticos habían objetos que no podían detectar con sus radares. Objetos enviados por Estados Unidos. Entonces, ante un nivel donde no hubiese ningún tipo de cooperación ni contacto, ¿cómo podríamos saber si quizás un ovni
suponiendo que fuese una nave de otro planeta, no podría ser malinterpretada por los soviéticos como algo norteamericano, algo peligroso, algo indetectable, a lo cual les hiciera accionar el botón más peligroso que tenían en ese momento. Un memorándum que era polémico, hoy en día podría verse como algo quizás cordial, por decirlo de alguna forma, más allá de las diferencias que podrían tener. Pero en aquel tiempo, imaginar a Estados Unidos colaborando con los soviéticos era algo que no gustaba a la CIA y a otros integrantes. Algo que no era para nada bien visto. Y dejando a los extraterrestres de lado, ante cualquier teoría, gran parte de todas las teorías que involucran la muerte del presidente Kennedy van un poco por ese lado. Siempre está mezclado el comunismo, Castro, Bahía de Cochinos, todo ese tipo de conflictos. El peligro que supuestamente podía representar el presidente. Además, ese mismo día, se supone que el 12 de noviembre del 63, aparte de ese memorándum de seguridad nacional, el número 271 dirigido a Webb de la NASA, el presidente habría enviado otra carta al director de la CIA, John McCone. En este caso es un documento que no es el 271, sino que es una carta que no está numerada, en el cual el presidente le solicita a la CIA que le compartiera a la NASA toda información sobre amenazas aéreas no identificadas, justamente para evitar estas posibles confusiones con enemigos, en ese marco de la cooperación con la Unión Soviética, del cual Kennedy pretendía. Ambos documentos son reales y han alimentado varias teorías. Ahora bien, mucha gente comenzó a teorizar, sobre todo hace pocos días, estamos en abril de 2025, y no hace mucho que se liberaron algunos documentos referentes al caso de JFK. Obviamente no ha salido ningún documento realmente comprometedor y es muy difícil que eso ocurra. Pero mucha gente está atando cabos y mucha gente está hablando, inclusive Ross Coulthard ha estado haciendo mención a cierta información de un colaborador de Kennedy de aquellos tiempos que falleció en enero de este año y en el cual dice que el presidente estaba bastante interesado en el tema de los fenómenos aéreos no identificados o de los ovnis o directamente de las cosas que no se podían explicar. La solicitud tanto a la NASA, pero principalmente la carta a la CIA, donde el presidente habla de una cooperación con la Unión Soviética, habla de los fenómenos aéreos no reconocidos, compartir información y proyectos en conjunto, parece que podrían haber molestado a varias personas. Y eso es parte de lo que tiene que ver otra carta que salió tiempo después, de la cual sí no se puede corroborar su autenticidad, que se llama el memo quemado, porque es una carta, entre tantas otras, de varios papeles rescatados, de supuestos documentos que fueron incinerados, rescatados por una fuente anónima, donde al parecer el director de la CIA envía un comunicado aclarando que Lancer estaba haciendo pedidos y solicitudes que no deberían ocurrir. Lancer era el nombre clave para JFK. De ser ese documento real, hace una insinuación a que hay que tomar acción o medidas urgentes. Ahora bien, al momento en que empecé a investigar este tipo de cosas y a ver ese tipo de conexiones, que si bien ya en su momento se ha hablado, porque esto no es un tema nuevo, tuve un pequeño flashback y recordé una serie que según la edad que tengas quizás la reconozcas, que se llamaba Dark Skies. Y no es la película, es una serie que era una especie de competencia de los archivos X que
nació en 1996 y solo duró 2 temporadas. Pero la premisa de la serie tenía que ver básicamente con el ocultamiento de la vida extraterrestre por parte del gobierno, cómo el gobierno se le ocultaba al presidente Kennedy y cómo el personaje principal de la serie le logra hacer llegar en determinado momento tanto al presidente como a su hermano toda la información que había recabado con pruebas, a la cual en la serie el presidente toma la decisión de hacer público ese conocimiento. Y como trama principal, el presidente es asesinado justamente cuando se enteran de que iba a hacer mención al descubrimiento de seres extraterrestres en propiedad del gobierno de Estados Unidos, o del gobierno de las sombras, como se le suele llamar. Esto no prueba nada, es simplemente una ciencia ficción, tomar 2 eventos muy interesantes y misteriosos, la vida extraterrestre y la muerte de Kennedy, que hasta el día de hoy algunos tendrán sus creencias, sus convicciones y sus dudas, pero no hay ninguna certeza. Si estás viendo esto, podrás opinar, tener tu juicio, pero no tienes ninguna prueba ni certeza de qué ocurrió con el presidente Kennedy. ¿Podría el presidente haber sabido algo? ¿Haber tenido información? ¿Tener tanto interés? ¿Habrá querido compartir esto con los soviéticos? ¿Intercambiar información que quizás los soviéticos también tenían? ¿O simplemente quería buscar evitar conflictos innecesarios, abriendo el paraguas, como se dice comúnmente, para tener en cuenta y conciencia de que hay fenómenos que no se pueden identificar y que no quería que los soviéticos pensaran? Estados Unidos estaba haciendo algún tipo de maniobras cuando en realidad no eran ellos. ¿Tendría más información? ¿Habría sido asesinado por tener la intención de revelar esto? ¿O simplemente por la intención de trabajar en conjunto con la Unión Soviética en determinados asuntos? Sean el tema que sea. ¿Qué les puede parecer? Aquí solamente estamos hablando de una teoría, en base a determinados documentos que, como dijimos, hay gente que los interpreta de una forma y gente que los interpreta de otra. ¿Pero sería posible? Creas o no creas en nada, como decía antes, suena tan loco como creer que Oswald fue la única persona encargada de matar al presidente. En lo personal, diría que hasta tengo mis dudas de que Oswald haya hecho alguno de los 3 disparos. Realmente no me convence, es todo muy conveniente. Y en determinadas épocas, la gente es más ingenua. Y en determinados momentos de dolor nacional, como ocurrió en ese momento, todos buscan a un culpable. ¿Cuántas veces ha pasado a lo largo del tiempo que cuando ocurre algo hay que buscar un culpable inmediato? ¿Y cuántos de esos culpables realmente serían culpables? Es muy conveniente. Los disparos que no coinciden, la supuesta versión de que había más de un tirador, esta especie de tirador perfecto que sería Oswald, con ese rifle de cerrojo a esa distancia, escapar tranquilamente, huir, irse a un cine, estar armado y nervioso y preocupado, como ya sabiendo que se le venía la noche. Quizás sí formó parte, pero se dio cuenta de que lo habían engañado en algún momento. Es muy difícil creer que él actuó solo. A esta altura creo que nadie se lo cree. Nadie de nadie. No importa que creas que a Kennedy lo mataron por culpa de Fidel Castro, de la mafia, de la CIA, de todos juntos, o de quizás de la información sobre vida extraterrestre. No importa lo que creas, pero realmente creo que no fue el único tirador. ¿Qué habrá pasado? ¿Tendrán estas cartas esa conexión que tanto hablan en el ambiente ufológico? Siempre se ha dicho que los presidentes están muy ajenos a este tema y el gobierno en las sombras, como se dice, trabaja a espaldas de ellos, a excepción de Harry Truman, quien sería uno de los partícipes u organizadores del Majestic 12 luego del incidente de Roswell. El presidente Dwight Eisenhower, con su supuesta reunión
con seres de otro planeta. Y el otro, y tal vez uno de los más oscuros, George Bush, padre, quien formó parte importante de la CIA y quien dicen sabía bastante más que muchos otros. Generalmente siempre se dice que los presidentes suelen ser las marionetas del poder, quizás en todos los países del mundo, en algunos más, en algunos menos. Pero ¿sería Kennedy un símbolo indomable? ¿Un símbolo que buscaba otro tipo de cosas, otro tipo de libertades? Un personaje que siempre defendió la libertad, que inclusive tiene discursos y siempre se lo puede interpretar de una forma o de otra. Discursos donde ha hablado de las tiranías, de los gobiernos en secreto, de la pérdida de libertades, de la libre expresión, de las personas con intereses propios operando por cualquier medio en las sombras. Y él terminó siendo víctima de ello. Hay cosas que por más locas que parezcan, como hemos dicho, no hay que descartarlas, y menos hoy en día.